Creo que había que ingresar en alguna parte de por acá, o había una propiedad en la parte de arriba. Acá en la parte de vista hay una casilla que dice elementos ocultos. Yo acá la tengo tildada, que quiere decir que me permite ver los elementos ocultos. En este caso el program data es uno de los elementos ocultos. Entonces fíjense que si yo lo destildo, me desaparecen. Y de esta manera ya me aparece la carpeta program data. Entonces ingreso a program data. Dentro de program data tengo que ir a la parte de Autodesk. Y dentro de Autodesk ya tengo que empezar a buscar la versión mía, que en este caso yo tengo la de Revit 2020. Ustedes seguramente, si no sé, si tienen la 2019, les va a decir RBT 2019 y así con el resto de las versiones que tengan del programa. Así que ingresamos acá y acá empieza una división y acá habría que ingresar a la parte de Libraries y en esta le va a aparecer el país del cual descargaron. Vieron que la página que yo les había enviado, que era la de Autodesk, que ahí se podía descargar todas las familias, empezaba a diferenciar por país y por idioma. Entonces yo acá tengo la genérica que no va a encontrar nada ahí, así que no se metan directamente. Entonces van a aparecer las que habían descargado. En este caso la mía es la US Metric, que es de Estados Unidos, la versión métrica, porque bueno, también viene la parte de Imperial, que tiene otras medidas. Y bien, acá la diferenciación que empieza a hacer es por categorías. Vieron que en Revit nosotros, yo ingresaba al comando B corta, que es Visibility Graphics Override, que lo que me permite, empieza a permitirme diferenciar la visualización de cada categoría. Esperen que lo voy a agrandar un poco. Entonces, de esta manera, yo empiezo a tener diferenciado por categoría. En este caso, las puertas pertenecen a la categoría de Doors. Y yo, quizás, si a esa categoría le quiero dar una visualización distinta, puedo empezar a modificar o bien la visualización en vista o bien la visualización en corte. Entonces, nosotros ahora nos vamos a empezar a mover por las categorías de carga de familias, que serían, en este caso, vamos a ver seguramente las de Doors, que van a ser las puertas. Después, las ventanas, que pertenecen a la categoría de Windows. Después, el tema de Furniture, que son los mobiliarios dentro de la vivienda, que ahí empiezan a ingresar mesas, sillas, todo tipo de muebles que van dentro de la vivienda. Y después está el tema de aparatos sanitarios, se llama en español, que son los plumbing fixture, acá en el que está en inglés, que son estos de acá, que acá van a ingresar todos los elementos que pertenezcan a cuestiones de quizá de plomería o elementos que lleven instalaciones, que sería en este caso, ahí entran inodoros, bidet, bachas, desagües de bachas, todo ese tipo de elementos que van relacionados a todas las instalaciones, quizá cloacal, y bueno, ahí ingresan todos esos elementos. Bueno, decía que esta carpeta ya empieza a diferenciar. Fíjese que yo recién la vista que tenía en Visibility empezaba a diferenciar por categoría y acá de la misma manera hace lo mismo. Entonces ya podemos empezar a cargar las familias. Fíjense que en la primera pestaña empieza a estar dividido. Yo tengo la Architecture que empieza a aparecerme dentro de la Architecture. Tengo la parte de puertas o doors y la de ventanas o windows. La tercera que aparece acá, que es la de component, que lo que es component es básicamente la carga de familias. O sea, acá nos van a aparecer todas las categorías que tenían recién en la parte de visibility. Entonces, por ejemplo, la categoría de furniture yo la tengo que empezar a cargar con este elemento de component. O bien la puedo cargar desde acá de Revit y ahora les voy a empezar a explicar cómo se puede cargar, porque hay distintas maneras de cargar una familia en el proyecto. Pero ahora les voy a explicar cómo va a ser todo ese tema. Si yo quisiera cargar una familia, hay un comando que se llama cm, que es component. Dentro de estas de componente, yo puedo cargar tanto puertas como ventanas. O sea, dentro de este componente yo
me empiezan a aparecer, o sea, puedo empezar a cargar todas las familias que están dentro de esta diferenciación que hace Revit. Entonces yo, por ejemplo, puedo apretar CM y quizás empezar a cargar elementos. En este caso yo, por ejemplo, tengo un inodoro ya cargado, pero fíjense que si yo aprieto en el desplegable, yo acá tengo esta ventanita, que así como si se acuerdan, yo antes tenía dentro de los muros. Bueno, el tema del modelo empecé bueno, lo dejé más avanzado con toda la volumetría de muros y de elementos estructurales que vimos la clase pasada, y ya dejé los muros como para empezar a colocar los elementos de aberturas y vanos. Fíjense que, como es el tema de la carga, yo cuando aprieto el comando CM, empiezo a tener diferenciado cada elemento. Entonces, por ejemplo, hay algunos que vienen ya precargados con Revit. En este caso hay una familia bueno, un escritorio, quizá otra de un parking, que es un estacionamiento de auto. Y después empiezo a tener también algunos bueno, de árboles, distintos tipos de árboles y otros tipos de elementos. Entonces nosotros vamos a empezar a querer cargar otros elementos, entonces ya empezamos a ingresar dentro o bien de CM o bien el elemento que si pertenece a la categoría de puertas o de ventanas, seleccionamos directamente la categoría, y fíjense que cuando yo voy a una vista de planta para que ya empecemos a laburar en planta. Fíjense que para ingresar a la de puertas, yo cuando ingreso ya me empieza a aparecer o bien la familia que ya tengo cargada de puertas, y si no me da la opción dentro de este icono de cargar una nueva. Entonces, ya cuando entro del comando, ya le puedo dar a Load Family, y acá, en esta ventana que me aparece, voy a tener que empezar a buscar la carpeta que abrí acá, porque no me va a abrir directamente quizás. Entonces, empiezo a buscar la misma ruta, ingreso a la de Libraries, en este caso de nosotros era el US Metric, y vamos a la categoría correcta, que en este caso es la de puertas. Tengan cuidado porque si seleccionan la de puerta, no le va a dejar cargar otra categoría. Entonces, eso solamente lo podrían hacer con el comando CM, que ahora les voy a explicar cómo funciona. Entonces, ya ingreso dentro de la categoría de puertas, y yo cuando voy seleccionando alguna, fíjense que acá a la derecha me empiezan a aparecer los distintos tipos de puertas que tengo dentro de la librería. Entonces fíjense que voy pasando y ya me van apareciendo las preview, más o menos para que se vayan haciendo una idea de cómo funcionan. O bien las pueden ver desde la preview, o bien pueden seleccionar el clic derecho, entrar a la pestaña de ver y seleccionan iconos muy grandes. Eso es para tener la previsualización dentro del explorador de archivos. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, ya voy a cargar la MDOR Single Panel, que esa es básicamente una puerta de abrir simple. Entonces ya la selecciono, le doy o bien doble clic, o bien le doy a Open. Y acá les aparece esta ventana, que estos son los diferentes tipos. Nosotros habíamos visto que cada familia empezaba a tener a todos sus tipos. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de una familia que es de una puerta a abrir, empiezo a tener los distintos tipos que incluye cada una de ellas su tamaño. Entonces, por ejemplo, puedo tener una de 70 por 210, una de 80 por 210 y así sucesivamente. Eso solamente para el tipo de familia, que sería una puerta a abrir. Quizás si tengo una puerta doble, eso ya sería otra familia diferente, y ahí empezaría esa familia diferente a tener otros tipos. Entonces yo en este caso acá puedo empezar a seleccionar los tipos que quiero cargar al proyecto. Yo en este caso voy a cargar las de 75 por 210, 80 por 210, 85 y 90. Acá con el control puedo empezar a seleccionarlas y ya le doy a OK y se me van a cargar en el proyecto. Fíjense que yo acá lo tengo desplegado, pero nosotros teníamos en el Project Browser, teníamos toda
toda esta diferenciación por cada tipo. O sea, nosotros teníamos la parte de views, que era por la que nos estábamos moviendo mayormente, y después acá aparece la de familias, que ahí empiezo a ver las familias que tengo dentro del proyecto. Entonces, una buena manera de quizá empezar a darse cuenta si la cargamos o la tenemos dentro del proyecto es quizá entrar a la pestaña esta de families y puedo empezar a ver la diferenciación por cada categoría. De la misma manera que yo tenía en el visibility, que acá lo tengo todo diferenciado por cada categoría, la misma diferenciación se hace acá en el Project Browser. Entonces yo para asegurarme, esa que cargué recién, acá me aparece la parte de Doors y recién cargué la de M-Doors Single Panel. O bien la puedo seleccionar desde acá y la puedo arrastrar y ya la ubico, o bien directamente con el comando DR, el teclado, ya me empieza a seleccionar una familia y me deja ya empezar a ubicarla dentro de un muro. Fíjense que dentro en este caso yo seleccioné el tipo de 75 por 210 y la familia es M-Door Single Panel. Después yo tengo otras, en este caso tengo una corrediza de vidrio que ya había precargado en otro momento y una M Single Flash que no sé, debe ser similar a la que estoy cargando ahora. Bueno, recuerden el tema de si cargaron una familia, supongamos que yo acá tengo este tipo de familia, y supongamos que yo quiero hacer una puerta de 70 por 210, en este caso tengo una de 75 por 210. Recuerden lo importante de empezar a duplicar los tipos y no renombrar y editar los parámetros, porque si no se le van a modificar todos los que hayan ya ubicado en el proyecto. Entonces en este caso yo voy a crear una de 70 por 210, le doy a duplicar, pueden poner o bien 0,70 o bien 70, la medida que ustedes quieran. Esto solamente, recuerden que esto es solamente el nombre y yo acá no estoy modificando algún parámetro. No sé si ahí, Chaco, hablaron o ingresó otra persona. Si no, avísame, no hay drama. Voy a ir por las dudas voy a ir al host para asegurarme. Bien. Entonces, yo acá creo el nuevo tipo, que en este caso le puse 0,70 por 2,10. Ya le doy OK. Y ahí fíjense que me aparece el nuevo tipo. El previo me sigue apareciendo porque no lo edité, sino que lo dupliqué. Entonces yo ya tengo el nuevo tipo, que es 0,70 por 210, pero tengo que empezar a modificar estos parámetros. Los parámetros básicamente son toda la información que tiene la puerta en este caso. Ese parámetro, en estos casos, empiezan a controlar dimensiones. Entonces yo en este caso tengo el parámetro que se llama width, que lo que controla ese sería el ancho en español. Lo que controla es el ancho de la abertura. Entonces yo tengo ese de width, después tengo el de height, que empieza a controlar la altura. Entonces fíjense, ya le pongo el preview. Yo tengo el de height, el de width, y después hay otros que quizás les puedan servir, pero bueno, esto lo empiezan a empezar a probar, quizás hay algunos que te puedan servir, pero en este caso, el caso de las puertas, las que nos vamos a mover van a ser estos dos. Estos son tapajuntas y el espesor, en este caso el trim width, es como perdón, el thickness es el espesor de la hoja de la puerta. Pero en este caso nosotros las importantes son el 210, que en este caso está bien porque nosotros necesitábamos de 70 por 210. Entonces el parámetro que le voy a modificar va a ser el de ancho, que le voy a poner 0,7, perdón. Ya le doy OK. Y en este momento ya la puedo empezar a colocar en el proyecto. Entonces, recuerden el tema de las puertas, todos los vanos. Nosotros habíamos en su momento, habíamos quedado de que íbamos a empezar a hacer todos los muros y por más de que yo tenga una abertura, que en este caso, por ejemplo, yo tengo una puerta de ingreso, por más de que yo tenga una puerta, le voy a pasar por encima con el muro, por una cuestión de que yo cuando, fíjense que lo voy a colocar en 3D, cuando ya empiezo a colocar todas las aberturas, el mismo Revit empieza a sustraer ese volumen del muro. Entonces, en planta se lee mucho mejor. Recién coloco una puerta. Entonces, esa misma puerta, voy a borrar el CAD para que no se confundan. Fíjense que yo tenía el muro
antes los tenía así, tenía el muro completo. Ya la puerta, al momento de ubicarla, fíjense que dentro del comando DR, ya la ubico. Cuando le doy el clic, empieza Revit automáticamente, me hace la sustracción de ese vano. Entonces fíjense que ya ese ancho es de 0,70, era el mismo parámetro que habíamos ubicado acá. Entonces, así como yo ubiqué esta de 0,70, voy a prender el CAD para que recuerde que para prender y apagar el CAD íbamos a B corta, B corta, y en la pestaña de Imported Categories le damos a este tilde, que es para prender o apagar. En este caso lo voy a prender, ya le doy OK. Y en el caso de la puerta, yo por ejemplo quiero empezar a ubicar esta puerta, por ejemplo. Entonces me va a pasar de que yo tengo el muro y no puedo ver a través de ese muro, porque al estar cortándolo, yo tengo elementos que están por debajo de ese muro. Entonces ya puedo entrar dentro de Visibility a la pestaña de Model Categories, en la categoría de Walls, le puedo empezar a aplicar una transparencia al muro, le doy OK, y eso lo que me va a permitir es empezar a ver a través de esos muros. Entonces ya puedo empezar a ver bien los vanos y las aberturas, y puedo empezar a medirlos y crear los tipos que sean necesarios. Entonces en este caso, yo empiezo a medir, en este caso tengo una de 80, puedo entrar al comando DR, y ya selecciono la de 80, para que me queden todos nombrados de la misma manera, ya le puedo empezar a renombrar este tipo. Entonces en este caso le voy a poner de la misma manera que hice con el otro, 0,80 por 210. En este caso no vamos a editar los parámetros, porque 0,80 y 210 son los que ya quería. Entonces empiezo a ubicar la puerta. Antes de apretar un clic, ya se me empieza a posicionar y ya me empieza a tomar el muro. O sea, la referencia que va a tomar va a ser el muro, sí o sí, porque no se pueden. El tema de las puertas y ventanas no se puede colocar en otro elemento que no sea un muro. Entonces tenganlo en cuenta eso, que siempre hay que tener un muro de base para yo empezar a alojar mis puertas y mis ventanas dentro de ese muro. Entonces, bien, yo ya tengo el elemento, lo empiezo a ubicar. En este caso, lo podría ubicar acá. Pero tengan cuidado del tema de ubicarlo de esa manera, como hice recién. Que suele pasar de que nosotros, recuerden lo de thin lines, que estas son las líneas gruesas. Yo las veo así, quizá pareciera que está bien, pero cuando aprieto la visualización vectorizada, empiezo a tener una diferenciación. Entonces, fíjense que yo acá tengo mi abertura, debería estar acá, y en realidad la tengo acá. Entonces, hay que asegurarse de que con el align, recuerden que el align era AL, el comando AL, y si no puedo seleccionar esa línea que quiero seleccionar, con el comando Tab, que era el que estaba arriba del block Mayus, puedo empezar a cambiar de elemento que quiero seleccionar. Entonces yo en este caso ahí agarré la línea que quiero, le doy un clic y ya le doy el otro a la puerta. Fíjense que este segundo, todavía no apreté nada, me empieza a tomar el final de la puerta. Entonces ese es el que queremos tomar. Si nosotros vemos abajo a la izquierda en Revit, en esta parte, el programa te empieza a decir qué es lo que tenés seleccionado. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a alinear con distintos elementos, me va a decir el nombre del elemento que estoy seleccionando. Entonces, fíjense que cuando voy a L y aprieto el Tab, ahí me dice que tengo el DWG que estoy seleccionando, que es lo que quiero en este caso. Y antes de apretar el segundo, me empieza a decir que es la puerta. Entonces ya me aseguro de que son esos dos elementos. Le doy el segundo clic y ya quedó ubicada la puerta. Bueno, así como seleccionamos, ubicamos esa de recién, ya empezamos a medir las otras y empezar a crear elementos. Si tienen alguna duda hasta ahí, me van diciendo. Yo en este caso voy a empezar a duplicar. En este caso yo necesito una puerta de 1 metro. Entonces le empiezo a ubicar el mismo nombre que venía poniendo, que era 1 por 210. Recuerden el tema de empezar a modificar los parámetros. Yo en este caso necesito de 1 metro de width y de height 210, que está bien. Ya le damos a OK.
Y yo lo que suelo hacer es quizás, para evitarme ese error milimétrico de ubicarlo en planta, lo que suelo hacer es ubicarla un poquito más separada, quizá eh, en la parte superior de la puerta, a donde va a ir. Entonces yo ahí sustraigo este elemento y ya ahí me permite alinear más fácilmente. Entonces yo selecciono el CAD y lo alineo. Si ustedes no tienen un CAD de referencia, es simplemente ubicarla a una cosa importante que quizás si no tienen un CAD de referencia, es la cota temporaria, que en su momento habíamos visto, no sé si recuerdan, el tema de ubicar la cota temporaria para hacer una diferenciación de cotas entre cada elemento. Habíamos visto que te aparecía si seleccionabas un elemento, una cota temporaria, que es esta de acá abajo, que lo que me permite eso es empezar a distanciar elementos, o sea, que empiecen a interactuar entre ellos. Entonces yo de esa manera puedo empezar a distanciar cada elemento de una manera, o sea, de una cota exacta. Entonces, supongamos, yo selecciono en este caso un muro, me lo empieza a interactuar con el otro muro. Entonces, de la misma manera que yo selecciono el muro, lo puedo hacer con la puerta. Y fíjense que me aparece esta cota. Acá no se ve mucho porque está justo el elemento ese. Pero fíjense, esta, por ejemplo. Yo acá tengo una cota que está alineada con el centro de la puerta. Y hay otra que la puedo arrastrar, la agarro y con el tab puedo seleccionar el filo de la puerta. Si yo no quiero sacar una cota exacta del centro de la puerta, esto también la puedo mover. Le doy al otro filo de la puerta. Entonces supongamos que yo quiero una diferenciación de, no sé, 0,50 con respecto al filo del muro. Entonces de esa manera ya me dio una cota exacta, que si yo lo mido, esta parte es la de cotas, ya me da 0,50. De la misma manera que lo hice con la temporaria, o sea, si yo tuviera una cota ya ubicada, cuando yo selecciono el elemento, la cota se vuelve editable. Entonces yo ahí le puedo volver a poner, ya la selecciono, fíjense que me aparece azul, selecciono la cota y le doy a punto .25, que era el que tenía previamente. Entonces ya de esa manera me queda bien ubicado. Entonces de la misma manera empezamos a ubicar todas las puertas, empezar a colocar algunas como para que ya empecemos a ver un poco la parte exterior. Algo importante de la ubicación de la puerta. En Revit, los elementos, o sea, los elementos de puerta se puede empezar a hacer mirror con respecto al muro, o bien rotándolos de esta manera, o bien de la otra cara del muro. Entonces supongamos que yo lo ubiqué mal, lo ubiqué de esta manera, pero yo necesito que la hoja esté ingresando al local. Cuando yo la selecciono, me aparecen estos dos iconitos. Lo que hace, este que tiene las flechitas en vertical, lo que hace es o sea, hacerle un espejado al elemento con respecto al eje vertical. Entonces, yo si lo selecciono, esta hoja de acá se me va a mover a esta parte. De la misma manera, si yo lo hiciera con este iconito, lo que va a hacer va a ser hacerle un espejado con respecto a este eje, al eje horizontal. Entonces, fíjense que si yo selecciono, me doy al horizontal, ya me hace el espejado. Y de la otra manera, con el vertical, ya me hace el otro espejado, que es en el eje vertical. Así como yo lo ubiqué, esto mismo que estoy haciendo después de haber colocado el elemento, eso mismo lo puedo hacer directamente al momento de ubicarla. Entonces, fíjense que si yo me acerco bien a una cara del muro, ya me aparece ese lado, pero si yo me acerco a la otra cara, ya me aparece de la otra parte del muro. Y con el espacio yo puedo controlar el otro eje, que sería el horizontal en este caso. Puedo empezar a controlar para qué lado quiero que me abra la hoja. Entonces yo ya la puedo ubicar bien, o sea, puedo ubicar el elemento separado para asegurarme de que después cuando lo alinee quede bien. Selecciono el filo del CAD y después el filo de la puerta, le doy Align. Recuerden que el tema de Align, yo tengo que seleccionar el objetivo al cual quiero alinear, en este caso es el CAD.
Después selecciono el elemento que quiero alinear. En este caso sería el filo de la puerta. Entonces, como ya seleccioné el tipo correcto, voy a volver a la vista completa. En este caso había ubicado una 80, que era la que iba a necesitar. Entonces ya me quedó la del toilet. Y después tengo la de, a ver si tengo alguna otra. Esta es la otra. Voy a medir primero para asegurarme. Tengo una de 90. Ya puedo ingresar y seleccionar esta y le puedo editar el nombre para que me quede en correspondencia con el nombrado que hacía. Esto es importante que tengamos un orden lógico de cada nombre, porque quizás si yo lo edito, le pongo edit y le pongo rename, le pongo, no sé, ASD y le doy OK, después me va a pasar de que no sé cuál es el elemento ese, no sé ni qué medida tiene, ni qué característica tiene. Entonces, seamos lógicos al momento de renombrar las familias, los tipos, perdón, para que después sea más fácil encontrarlos. Entonces, en este caso, va a ser 0,90 por 210. Le doy OK. Empiezo a ubicar la puerta. Ya le puedo empezar a apretar el espacio para ubicarla bien la dirección. Ingreso al comando line, doy a cada uno de los elementos que quiero alinear y ahí ya me quedo la puerta. No sé si me falta alguna, creo que acá había otra. No sé, no. Porque me la está tapando, en este caso me la está tapando un suelo, porque este suelo está por encima del nivel. Yo acá tengo un 0,0 y fíjense que acá tengo un 0,10 y al estar el suelo por encima de ese nivel me empieza a tapar el CAD. Entonces, como hice antes con los muros, lo puedo hacer con la categoría de floors, que en este caso serían los suelos. Le doy transparencia en 40 para que se vea un poco. De esta manera ya empiezo a ver el CAD. Y ahí me permite colocar esta puerta. En este caso, yo acá tengo un vano. El tema de los vanos va a ser otra familia. Yo en este caso tengo una familia, fíjense que voy en 3D. En este caso ubiqué la familia de puerta, que en este caso es esta, o esta. Esto lo voy a borrar. Esta es la familia que yo ubiqué. Entonces, de la misma manera que yo ubiqué la familia de puerta, que sería una familia de puerta individual, que es de una apertura, voy a empezar a cargar la de los vanos. Entonces ya puedo ingresar al comando dr, me viene planta, le doy a load family, así como había hecho antes, o bien lo puedo cargar de esta manera, o bien lo puedo cargar de la siguiente, que sería yendo al explorador de archivos de Windows. Voy a la parte de doors, y a ustedes probablemente les aparezca de esta manera, yo acá lo tengo editado, probablemente les aparezca la lista de esta manera. Para ver la preview, fíjense que no me va a aparecer la preview acá como me aparecía con Revit. Entonces, para ver la preview, lo que tengo que hacer es darle clic derecho al explorador, le doy a ver, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea bien, le doy a clic derecho, voy a la parte de ver y puedo seleccionar iconos grandes. Entonces, ya de esta manera, yo cuando vuelvo, puedo ver todos los elementos, con una preview. Acá lo voy a ordenar por el tipo de archivo, porque estos archivos de acá son los distintos tipos que me aparecen cuando lo cargo, y estas son las familias propiamente dichas. Entonces, en este caso, yo la que quiero cargar es la de vano, que en este caso es mdoor opening, ese sería el vano en Revit. Las dos opciones que tengo de cargarla es, o bien la arrastro directamente al proyecto en Revit, y acá ya la suelto, y ahí ya la cargué. Fíjense que ya ahí la ubiqué, voy al 3D para mostrarlo. O bien, vuelvo control Z, selecciono la familia, apretando doble clic sobre el archivo, y ahí ya me va al editor de familias. Este sería
como una parte fuera del proyecto que nosotros tenemos, que lo que me permite esta pantalla es empezar a editar esa familia. Entonces, yo en este caso estoy en el editor de la familia y acá me va a aparecer estos dos iconos. Esta, la de la izquierda, es solamente para cargarlo y la de la derecha lo que hace es cargarlo y cerrar este editor de familia. Si yo selecciono el primero, lo que va a ser cargarlo en el proyecto, pero me va a dejar abierta esta pestaña. Entonces, yo acá lo voy a cargar y voy a cerrar porque en este caso no necesito que me quede abierto la familia. Fíjense que si yo solamente selecciono el primero, le doy al proyecto que yo tengo abierto, ya lo cargo. En este caso ya la tenía precargada, pero la voy a sobreescribir. Fíjense que la pestaña esta me queda abierta, entonces tendría que venir y cerrarla. Con este icono, lo que me permite es cargarla y fíjense que ya me cierra la ventana. Entonces, para no empezar a tener, quizás vamos a ir cargando muchas familias en el proyecto y, y bueno, vamos a empezar a tener muchas pestañas acá abiertas. Esta era una de las dudas que me habían hecho, el tema de las pestañas, que eso empezó a estar a partir de la versión 2019. Entonces quizás lo que van a tener va a ser solamente una ventana y se van a tener que empezar a mover por el Project Browser. Que eso es como una utilidad que empezó a estar vigente después, pero bueno, es bastante cómodo de esta manera nueva. Si no, la otra es apretar WT, creo que sí te permite desde el 2018 quizás, con el WT que lo que hace es abrírmela, pero separando dentro de la ventana. Yo en este caso voy a laburar solamente con una sola. Voy a empezar a agrupar cada una para que tenga algunos elementos que quiero mostrar después para que vayan viendo. Bien, la última es la 3. Entonces, acá tengo la planta baja, ya cargué el vano en este caso, ya puedo ingresar el comando DR. Y fíjense que al momento cuando yo la cargué, ya me aparece por defecto, o sea, al momento de apretar el comando DR, ya me aparece la que cargué la última carga de la familia. Entonces, ya me la carga con todos los tipos. Esa es la diferencia de cargarlo directamente desde Revit, que justamente las familias de Autodesk te permite seleccionar el tipo que querés cargar y no te carga todos. Entonces, yo en este caso ya puedo medir el vano. En este caso tengo un vano de 90 por 210, que es lo que dice la etiqueta. Entonces, ya le puedo dar ahí type. En este caso voy a duplicar el tipo, porque no tengo ningún tipo que sea de 90 por 210. Entonces, duplicamos el tipo, ya le doy 0,90 por 210. Y recuerden el tema de modificar los parámetros. En este caso, le modificaron el nombre, pero bueno, este es el ancho, el rough width, y después el rough height es la altura. Entonces ya le puedo poner 0,90 y 210. Le doy OK y ya le cargo el vano. El tema de alinear ya lo puedo ir haciendo. Selecciono el filo y la abertura y ahí me queda ubicado el vano. Entonces ya fíjense que me sustrajo todo el volumen de mi muro y me ubicó ese vano. Entonces fíjense que si yo lo borro, me empieza a volver a aparecer el volumen del muro que sustraje. Entonces ya puedo dejar ese vano. Eso fue más o menos el tema de puertas. Y ya empezamos a... El tema de las puertas, yo acá tengo... les voy a poner un poquito más de transparencia para que se vea. Para ir rápido de una categoría a otra, yo cuando aprieto de corta, fíjense que tengo lo azul. Si yo selecciono y le aprieto la W, ya me va directamente a la parte que arranca con la W, que en este caso sería Walls. Entonces, eso es porque hay muchas categorías dentro de Revit.
Entonces puedo seleccionar la inicial de la categoría y ya van directamente. Entonces en este caso le quiero poner un poco más de transparencia para ver mejor el CAD de abajo. Ya le doy OK. También de paso le doy a los suelos. Entonces fíjense que yo acá tengo una abertura de abrir, que por lo general nosotros la nombramos en arquitectura como puerta-ventana. En este caso, en Revit, nosotros la vamos a hacer pertenecer a la categoría de puertas y no a la de ventanas. El criterio que se tiene en general, el tema de las puertas, es cuando yo tengo un paso de un local a otro. Eso sería una puerta, que en este caso nosotros las nombramos como puerta-ventana, pero bueno, va a pertenecer a la categoría de puerta. En este caso sería la de doors. Entonces, si yo la quiero cargar, puedo empezar a ir a Load Family y acá me aparece una puerta corrediza que se llama M-Door Double Glass. A ver si se puede ver un poquito más grande. Sería esta acá. Entonces, ya le puedo dar doble clic, ahí me salta de vuelta lo del tipo. En este caso voy a cargar uno porque no sé la medida, entonces cargo quizá, no sé, 1,70 por 2,10 y ahora lo voy a editar. Ah, esta era de abrir, entonces me confundí con la otra. Voy a asegurar acá de que era esa. Sería MB Door Double Side Sliding. Entonces ya ingreso de vuelta. Sería esta, selecciono una, le doy OK. Y esta es la que trae de las familias de Autodesk. Entonces yo acá la puedo ubicar. Supongamos que yo la ubiqué y en realidad quería que sea de otro tamaño. Ya ahí directamente, cuando ya lo ubiqué, fíjense ahora el tema de editar los parámetros, que ahora cuando lo edite, esta familia se va a editar. Entonces supongamos que yo la tenía en Create Similar, la selecciono y la ubico en otro lado. Si yo lo ubicara en otro lado, fíjense que cuando ahora le cambie un parámetro, se me va a cambiar en todo el proyecto. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tema de la edición de las familias. Entonces, fíjense que yo ahí estoy editando esta familia, que sería la de puerta corrediza, y acá le edito, ya me aseguro que le voy a poner la cota que quiero. En este caso es 4 metros. Le vamos a respetar la misma altura, que sería 2,10. Entonces ya la puedo duplicar, le puedo dar 4 metros por 2,10. Y acá cuando edito los parámetros, en este caso sería el de height, que sería la altura, que es está correcto. Ya edito el de width, que sería el ancho. Le damos OK. Y fíjense que ya se me editó. Por eso fue lo útil el tema de duplicar. Fíjense que yo la otra familia que había ubicado no se me editó. Si yo hubiera editado esos parámetros, esta familia sí se me hubiera editado. Entonces, por ejemplo, si yo volví Control Z, esto le modifico los parámetros directamente acá y le doy OK, ya me salta el error. En este caso, esta familia no entra dentro de este ancho, entonces me va a decir que la tiene que borrar porque no entra dentro de ese ancho. Entonces fíjense que me desapareció la de acá. Si hubiera ingresado dentro del muro, ese ancho se hubiera modificado automáticamente a 4 metros. Entonces tengan cuidado con el tema de la edición de los parámetros y siempre, si no están seguros de que no quieren editar todas las del proyecto, vayan a Edit Type y dupliquen. Eso es lo importante para que no tengan problemas en el modelo y en las plantas. En este caso ya lo creé, así que lo voy a seleccionar. Le doy OK, ahí le doy Align. Voy a prender los muros y las transparencias para que ya se me vea todos los elementos correctamente. OK. Bien, si yo ya voy al 3D, todos estos elementos que voy a ir colocando, en este caso no lo voy a necesitar porque no va, todos los elementos que voy a ir colocando me van a empezar a aparecer en el 3D. Y así como me aparecen en el 3D, también me van a aparecer en la vista, que en este caso sería la vista oeste. Entonces ya puedo ir al Project Browser, a la parte de Elevations, la parte de West. Entonces fíjense
que yo esa misma que coloqué en planta me empieza a impactar en las distintas vistas. Yo en este caso tengo la sombra, está la sombra prendida, entonces ya me ingresa la sombra y tengo la visualización en vista de esa misma abertura que coloqué en planta. ¿Hasta ahí va habiendo alguna duda? Eso fue el tema de las puertas. Ahora vamos a ir a la parte de ventanas. Si van teniendo alguna duda de algo, me van avisando. No sé, Chaco, si te puedo escuchar, porque la última vez creo que no te escuché. Eh, para asegurarme de que porque quizá va habiendo alguna duda y si no te puedo escuchar no me voy a enterar. Por eso te digo. Me parece que se te cortó el audio o se te desapareció. A ver, acá había alguno. Bien. Se escucha bien, ¿no? Para asegurarme. Bien, perfecto. Bueno, si va habiendo alguna duda, ahora seguramente me dé la notificación por sonido, pero bueno. Entonces, ahí estaba ubicando el tema de las puertas. Ya vamos a pasar al de las ventanas. A ver, ¿no? Se escucha perfecto. Ah, bueno, bueno, no era más. Cualquier cosa, mandamos un mensaje ahí, no hay problema. Entonces, vamos a empezar a pasar a las ventanas, que serían las puertas. Recuerden que dentro de las puertas no solo ingresan las de abrir, sino que también ingresan los vanos y las corredizas, que en este caso sería una corrediza de vidrio. Les falta el marco. Yo ahora les voy a mostrar una que tengo yo, que es otra. Se ve el marco, porque la que trae Revit no se le ve el marco en la planta. Entonces yo en este caso, por ejemplo, tengo la mía editada, que si quieren se las voy a pasar para que se vea un poquito mejor. Que la visualización en planta es mucho más correcta y más adaptada a la realidad, porque yo tengo un marco y dentro de la abertura tengo la hoja y el vidrio. Entonces, esta ya la puedo alinear y ahí me queda la abertura. Bueno, acá, debajo de estos muros, ya puedo empezar a darle transparencia nuevamente. El tema de visibility siempre nos vamos a empezar a mover porque nos empieza a dar algunas facilidades para empezar a modelar, que en este caso, por ejemplo, el tema de la transparencia es fundamental porque si no, no veo el CAD que está por debajo. Entonces, el tema de visibility nos vamos a mover mucho tiempo, sobre todo para empezar a después crear para la creación de planos para imprimir. Entonces, yo ahí le di visibilidad a los muros, le di una transparencia de un porcentaje, entonces ya puedo empezar a ver las aberturas. Yo en este caso le di un color en AutoCAD, que es un amarillo, que no se ve casi. Puedo ir a la pestaña de Imported y a ese layer en particular le puedo editar el color que le asigné en AutoCAD. Esto es para no tener que ir a AutoCAD y editarlo. Entonces ya le puedo dar un override, selecciono un color. Entonces, por ejemplo, no sé, puedo seleccionar un azul en este caso. Le doy OK. A ver, seguramente seleccioné otro CAD. Claro, seleccioné el de planta alta. Fíjense que esto suele pasar, de quizás seleccionan otro CAD y yo el que tenía que editar era el de planta baja. Entonces ya le doy el color azul, le doy OK. Y acá, para empezar fíjense que ya se me modificó el color de ese layer en particular. Entonces esto te facilita no tener que volver a AutoCAD, editar ese layer, entonces es mucho más sencillo editarlo directamente desde acá. Entonces yo tengo esta ventana, sería este vano. Entonces, para ingresar a la categoría de Windows, que sería esta de acá, fíjense que el atajo es WN, que viene de Windows. Entonces ya ingreso WN. Y el que creo que probablemente les va a aparecer el precargado, esta familia MFixed, que es
una ventana de paño fijo. Entonces nosotros vamos a trabajar esa por una cuestión de simplificar. En este caso son todas, en realidad son todas ventanas de quizá o bien corrediza o bien distintas, pero bueno, para simplificar vamos a hacerlas todas fijas y quizás si encuentran alguna que necesiten dentro de la misma pestaña de Low Family, si se van a la parte de Windows, lo voy a ver en detalle para que se vea mejor. Fíjense que me aparece la categoría de Windows, que serían las ventanas. Ya me empiezan a aparecer distintas ventanas que quizá necesite. Entonces, ya puedo empezar viendo el preview y quizá cargar la que realmente necesito. Nosotros en este caso, con la ventana fija vamos a estar bien, así que no voy a cargar ninguna. Entonces, la que voy a necesitar, seguramente ya la tenga creada, la voy a borrar para que no haya problema. En este caso, la cota que necesito va a ser 250. Y para ver la altura de esta ventana, yo tendría que ir a AutoCAD y asegurarme que en la vista tengo el elemento. Ya voy a ir abriendo el CAD de esa parte. Entonces yo acá ya en planta le puedo sacar el ancho del vano y ahora en la vista voy a necesitar la medida en altura. Entonces ya voy a ir creando la nueva familia, si no después la edito. Entonces yo edito, ya duplico, la de duplicate. En este caso la vamos a hacer de 250 por 1 metro. Ahora voy a asegurarme de que mide 1 metro, o quizá probablemente sea 1,10 o 1,20 seguramente. Entonces 250 por 1, ya le modifico los parámetros. Le doy 1 metro a height y a width le doy 250. Acá les va a aparecer otro parámetro que se llama Default Seal Height, que lo que controla ese parámetro, a ver si me lo muestra en la preview. Si lo toco, no me lo muestra. Lo que controla este parámetro es el antepecho de de la ventana. En este caso, nosotros vamos a tener un antepecho de. A ver, ya puedo ir a AutoCAD para asegurarme. En este caso sería la vista sur. Sería esta ventana de acá. Yo acá me aseguro el tema de la altura, que sería 1 metro de antepecho y 1,10 m de altura. Entonces yo acá puedo poner 1 metro de antepecho y ya la altura le pongo 1,10. Yo acá le puse 1,10, entonces al nombre yo se lo tengo que renombrar y le tengo que poner el correcto, sería 1,10. Damos OK, OK. Y ya acá fíjense que en Seal Height me aparece el antepecho, que es el de 1 metro que había colocado previamente. Entonces ya puedo ubicar esa ventana. Probablemente no se vea por la transparencia. Le voy a sacar la transparencia al muro. Esto. Seguramente les pase, como me está pasando a mí ahora, por ejemplo, que quizás están trabajando en planta y quizá no ven el corte de la abertura, o bien no ven la ventana, pero en realidad en el 3D, fíjense que si yo voy al 3D, está la ventana. Esto pasa por el view range, que lo habíamos visto la clase pasada, me parece, si no me equivoco. Fíjense que yo el view range tengo la altura del plano de corte a 0,50. ¿Y qué me está pasando? De que la abertura yo la tengo en un antepecho de 1 metro. Entonces yo estoy cortando por debajo de ese antepecho, entonces estaría cortando el muro en realidad. Entonces, por eso no se me ve la ventana, entonces lo que tendría que hacer acá es modificarlo. En este caso le voy a poner una altura de corte de 1,50 y ya ahí automáticamente me aparece la abertura. Voy a salir del zoom. Fíjense que si yo voy a TL, me empieza a cortar el muro, entonces yo tengo el grueso del corte del muro y después empiezo a tener la ventana, propiamente dicho, que tiene otro espesor menor al del muro, pero bueno, ese es
el tema de la visualización probablemente les pase seguido porque a veces vamos modificando el view range para que, no, para que se vea mejor. Bueno, entonces yo acá ubiqué la abertura con un antepecho de 1 metro. Vamos a colocar alguna otra una distinta quizás. Le voy a dar una transparencia al muro para que se vea bien. Yo acá tengo otra. Recuerden el tema, así como con las puertas, yo podía seleccionar la parte que quería ubicarla. Fíjense que yo acá la abertura se me está colocando o de un filo o del otro filo. Yo en este caso la quiero del filo interior. Entonces ya le doy clic ahí. Le voy a dar un poquito menos de transparencia al muro para que se vea bien. Fíjense que me aparece el filo interior. Si yo quisiera pasarlo al otro filo, le puedo dar el mismo icono que me apareció antes, que era el de las dos flechitas, que lo que hace es despejarlo. Entonces ya se me mueve el filo y ahí lo puedo poner correctamente. Entonces vamos a medir el ancho de la abertura, que sería unos 50. Probablemente la altura sea la misma. Le doy a Edit Type y le puedo dar a Duplicate para no modificar ese tipo. Ya me olvidé cuál era el ancho, pero unos 50. Sí, unos 50. Selecciono, edito, duplico, le pongo el nombre, que sería 1,50 por 1,10. 10. Edito los parámetros, que en este caso el antepecho lo vamos a dejar igual. La altura 1,10 está correcta y el ancho sería 1,5, 1,5. Ya le doy OK y fíjense que el ancho automáticamente ya se me modifica. Entonces si yo lo mido, ya tiene 1,50. Y acá ya puedo empezar a alinear. Entonces, de la misma manera que yo las puertas las ubicaba por fuera del CAD, hagan lo mismo con la ventana, porque quizás les pase de que ubiquen la ventana más o menos a ojo. Si apagan el Thin Lines, que sería el comando TL, van a ver que no está bien alineada. Entonces, lo ideal es que coloquemos la ventana separada y después la alineemos, para asegurarnos que la posición está correcta. Entonces yo ahí ubiqué la ventana. Siempre les recomiendo de que vayan verificando todo lo que hacen en planta, que lo vayan verificando en la vista. En la vista 3D en realidad. Porque quizás que lo que hacemos en la planta no se ve reflejado en la vista y quizás la estamos ubicando mal. Entonces ya ahí ubiqué ventanas y puertas. Habíamos dicho al principio de que, bueno, quedan algunas otras ventanas y puertas que no las voy a ubicar, pero para ustedes ya las van a empezar a ubicar todas. Eh, Habíamos visto al principio de que yo toda esta diferenciación de categorías dentro de todas las familias que íbamos a empezar a insertar, iban a estar también las de los elementos sanitarios, que en este caso son inodoros, bidet, hice una mesada con una bacha, eh, todo tipo de elemento de Revit, hasta una heladera, son familias y cada una pertenece a una categoría en particular. Eso es importante de que cada elemento pertenezca a la categoría correcta, porque después lo vamos a empezar a controlar con este visibility a cada uno. Entonces, voy a empezar a cargar los inodoros. Voy a ir a internet para que vean las familias de dónde suelo descargar quizás. Yo en este caso se pueden ir a las páginas de Ferrum, o bien a la de Ferrum, después la de FB que tiene toda la grifería. Fíjense que yo dentro de esta, yo lo único que hice fue en el buscador poner Ferrum BIM, le doy a Enter, y ya la segunda, que sería esta, la ingreso ahí, y cada fabricante empieza a cargar sus propias familias. Entonces lo que me permite eso es quizás empezar a ahorrarme un modelado. El tema de esto de descargar familias de internet, yo les voy a recomendar de que tengan cuidado,
porque suele pasar de que los fabricantes empiezan a crear sus familias y le empiezan a agregar tantos parámetros y tantos controles. Vieron que el tema de la ventana, yo cuando ahí type, me empiezan a aparecer parámetros, que son todos estos elementos, todos estos de acá. Todos esos son parámetros que o bien pueden tener una cota, que en este caso, por ejemplo, estoy controlando una cota, o bien información de texto, que en este caso, no sé, tipo esquemático. Eso es una edición de texto, o bien un material. Entonces, cada parámetro controla distintos elementos. Y lo que pasa con las familias descargadas es que quizás el fabricante empieza a agregar millones de parámetros y se empieza a, a pesar mucho la familia. Entonces, eso lo que va a ser ralentizar mucho el modelo de ustedes. Entonces, si no les queda otra y si no la pueden modelar, que, que bueno, el tema de modelar familias ya es algo eh, que toma un poco más de tiempo, que en este caso no, si lo podemos ver quizá en la última clase un poquito, lo vamos a ver, pero es un tema que se tiene que ver más en profundidad y lleva su tiempo. Pero bueno, no se preocupen que se puede aprender tranquilamente y te sirve sobre todo. Entonces, si no queda otra y hay que descargar de internet, en este caso nadie se pone a modelar un inodoro porque lleva su tiempo y son elementos muy orgánicos. Entonces pueden ingresar a estas páginas, en este caso es la de Ferrum, que Ferrum desarrolla su propia librería de familias y ya puede empezar a descargar. Yo en este caso entro a la parte de, por ejemplo, no sé, puedo seleccionar la de Bari, el modelo Bari, y puedo ingresar a la parte de Revit y puedo descargar, por ejemplo, un inodoro largo, Bari. Acá les va a pedir que se lo vean. Yo ya me había logueado. Voy a ingresar para que lo vean. Bien. Yo acá le ingreso a la de Bari y puedo seleccionar la que quiero descargar, que en este caso quisiera la de Inodoro Bari largo. Ya la había predescargado, así que no la voy a descargar de vuelta. Fíjense que yo acá tengo el Inodoro Bari corto. Y la creación de esa familia fue creada en 2015, entonces las tengo que actualizar a la versión que yo tengo, que en este caso es la 2020. Y fíjense que cuando yo ingreso a la familia, ya me aparece la familia ya modelada. Voy a la parte de preview, no me deja orbitar, entonces voy a la de 3D y ahí puedo verla completa. Si van a la parte de properties o family types, fíjense que empiezan a aparecer un montón de parámetros e información dentro del elemento. Pero hay que tener cuidado de que no sean un millones, porque eso empieza a ralentizar toda la familia. Y en este caso, por ejemplo, las de Ferrum yo la veo bastante bien, no tiene demasiados, tiene los necesarios. Pero lo que recomiendo es que si descargan, vayan a la pestaña de Manage, y hay un elemento que se llama Purge. Lo que hace ese elemento, esta función, lo que hace es borrar todos los elementos que no están utilizados. Fíjense que cuando yo ingreso, me aparece abajo, me dice que hay 129 elementos que no se están usando, y lo único que hacen es hacer que pese más el archivo. Entonces yo lo que les recomiendo es que antes de cargarlo al proyecto, yo acá estoy en el editor de familias, vayan a la parte de Purge, le den OK y lo hagan una segunda vez. O sea, si lo hacen una vez, háganlo dos veces, porque a veces quedan algunos. En este caso no me quedó ninguno, pero a veces te queda alguna cantidad de elementos ahí. Entonces ya le dan OK y yo ahí puedo cargar la familia a mi proyecto, en este caso de Fabi Vivienda. Le voy a poner que guarde. Entonces yo ahí me aparece ya el inodoro. Yo en este caso cargué el corto, en este caso en la vista es el de mochila, pero bueno, no pasa nada. Lo mismo que hacíamos con las puertas, lo hacemos con los inodoros también. Tengamos cuidado con la ubicación, porque a veces quizás no encontramos el eje de que ya está cargado. Entonces quizá conviene ubicarlo directamente acá. Yo ahí le di un clic y ya se ubicó en esa ubicación.
Si yo, el inodoro, no tengo un eje central, lo que tengo que hacer es, con la detail line, el comando DL, o en la pestaña de Annotate, en la parte que dice detail line, que es esta de acá, lo que me permite la detail line es hacer una línea en 2D, que no tiene ningún impacto en el 3D, así que no se preocupen. Entonces yo ya creo una línea en el centro, fíjense que acá me tomo el triángulo, creo el eje del inodoro y ya le doy a line, y de esa manera ya me queda el inodoro correctamente ubicado. Y como yo descargué este inodoro, de la misma manera voy a tener que hacer con bidet o los elementos que tengan. Y asegúrense antes de cargarlo en el proyecto para que no les pese mucho el modelo, porque eso va a pasar de que cuanto más familia van cargando, más va pesando y después cada vez que van trabajando va tardando más en abrir ventanas y vistas. Entonces asegúrense de de usar el comando punch, que es este de acá, lo seleccionan y denle 2 veces para asegurarse. Como recomendación, traten de usar las de Autodesk, porque quizás son las que están un poco más limpias, no tienen millones de parámetros y, y algunas quizás están bien modeladas y son bastante minimalistas, no tienen demasiados elementos modelados. Entonces, yo ahí cargué el inodoros, fíjense que cuando selecciono el elemento, le doy un clic, yo ahí lo tengo seleccionado. Si yo voy a esta parte, acá va a empezar a diferenciar. Si yo le doy a este elemento, lo que va a hacer va a ser aparecer un desplegable de las familias que pertenecen a esta categoría, que en este caso es la de Plumbing Fixtures, que es la que aparece acá arriba. Entonces, si yo selecciono este icono, me va a aparecer todo un desplegable con todas las Plumbing Fixtures que tengo cargados en el proyecto. El level es el nivel en el cual está alojado el inodoro. En este caso es planta baja. Y en este caso tiene una elevación de 0. Si yo quisiera que tenga un espesor, o sea, si yo tuviera quizás un suelo con otra altura en esta parte, si yo tuviera un suelo elevado en esta parte, yo lo que tendría que hacer es al inodoro darle un offset de acá, no sé, el espesor que necesite. Entonces fíjense que si yo le cambio el nivel, me va a desaparecer y se me va a ir a la planta alta. Fíjate que si yo voy a la planta alta, ese mismo inodoro que estaba en planta baja se me fue a la planta alta. Entonces voy a volver control Z y offset con host, eso es lo mismo que la elevación. Y después acá aparecen otros parámetros. Eso básicamente son parámetros que fueron creados por Ferrum en este caso, o FB, no me acuerdo. Eh, que bueno, a esto no le den mucha pelota, así que no. Los importantes van a ser el tema del nivel y el offset, el elevation from level. Muy bien, lo importante era el tema de que este elemento pertenece a la categoría de Plumbing Fixtures. Fíjense que la misma categoría esa me aparece en Visibility Graphics. Entonces fíjense que si yo le doy al iconito este de acá, ese iconito está tildado ahora, pero si yo lo destildo y le doy OK, me van a desaparecer los elementos de la planta. Entonces, eso es lo que me empieza a controlar la visibilidad, de que si yo quiero empezar a apagar o prender, eso lo vamos a ver después en los planos, de que vamos a empezar a querer apagar elementos de distintas categorías. Entonces, lo que me permite esto es empezar a- a apagarlos. Así como trabajamos en las capas en AutoCAD, acá se trabaja con categorías y de esa manera empezamos a editar los planos. Entonces, yo ahí tengo los inodoros, que bueno, después van a empezar a cargar todos los otros elementos, que en este caso sería video, quizá alguna bacha. Y después tenemos los de furniture, que son en la planta alta, por ejemplo, yo tengo un dormitorio, y le puedo dar ACM. Fíjense que en este caso no tengo una parte que diga furniture, sino que tengo la de component. El componente es básicamente todas las categorías de Revit, las unifica ahí, que vienen, puedo entrar desde el icono, o bien con el comando CM. Ya ahí me aparecen las familias de todas las categorías. Fíjense que me aparecen de todas, no me aparece solamente de una. Entonces yo lo que puedo hacer es darle a load. Y por ejemplo, yo acá quiero cargar una cama, que en este caso
el dormitorio va a tener una cama. Entonces, vuelvo para atrás, ya le doy a la parte de furniture y hay una parte de beds. Entonces, ahí ya me empiezan a aparecer las distintas camas que hay. En este caso, yo les recomiendo que usen esta. Después las otras, hay una de hospital y una cucheta, pero bueno, la que les recomiendo es esta. Fíjense que cuando yo la cargo, yo la ubico. Y acá en el desplegable, en los tipos, ya me aparecen los distintos tamaños de cama. Entonces yo tengo el twin, tengo el double, tengo el queen y el king. Pero fíjense que automáticamente ya me va modificando las dimensiones de esa cama. Entonces, esos son elementos que son parámetros que los controlan directamente dentro de acá. Dentro de cada parámetro de la familia se empiezan a controlar esos parámetros que se diferencian por tipos. Entonces, cada tipo tiene un parámetro distinto. Así como teníamos con las puertas, lo mismo tenemos con otros elementos, que en este caso, por ejemplo, es una cama, pero tranquilamente podría ser con una mesa, por ejemplo, el ancho y el alto de la mesa. Entonces, por ejemplo, yo le voy a cargar ya directamente la double, la puedo alinear, así como hacía con todos los otros elementos. Y al momento de cargarla, también de la misma manera como hacíamos con las puertas y ventanas, le puedo dar espacio y la puedo rotar, para que ya vayan sabiendo. Y esta misma cama que yo veo en la planta, yo voy al 3D, voy a seleccionar el techo para hacerle transparencia, ya me empieza a aparecer en el 3D. Entonces, eso ya me permite, de quizás si yo paso un corte por el dormitorio, puedo ver la cama en vista lateral, digamos. Entonces, básicamente hay que empezar a cargar todas las familias que necesitemos. Recuerden la ubicación de esas familias. Yo acá tengo creado un. Les recomiendo que a esta carpeta le den clic derecho y le ponen anclar al acceso rápido. Esto es para que se ubique acá directamente y ya les queda todo el tiempo en la ubicación esta. Entonces ya les permite empezar a cargar las familias. Dentro de Furniture entran tanto camas como mesas, como sillas, mobiliarios quizá de madera o ese tipo de elementos. Después, dentro de Plan B Fixtures habíamos visto que teníamos inodoros, bidet, o sea, duchas, bachas, son todos esos elementos que tienen una instalación local. Eh, pero de a poco van a empezar a ver todas las diferenciaciones por categorías, que son unas cuantas, pero las más importantes son las que estuvimos viendo recién. Bueno, el tema de las páginas, para ya dejarles, si necesitan alguna en particular, de todas maneras, esa, por ejemplo, la de puerta corrediza, se la puedo mandar, no hay drama. Después hay otras páginas que, por ejemplo, la de Beam Object. Acá pueden buscar la familia que necesiten. Por ejemplo, acá están las de Roca. Yo acá puedo poner Roca Toilet. Me aparecen los inodoros, por ejemplo, de Roca. Roca creo que, justamente Roca creo que no tiene su página o sea, dentro de ellos, sino que hay que ir a buscarla acá en Beam Object, que hay que hacerse una cuenta y bueno, ya pueden descargarlas. Son todas gratuitas, así que no se preocupen. Después está la de Revit City, que se la había mostrado a las dos, creo que en la primera clase. Que bueno, de la misma manera se tienen que loguear y pueden entrar a la parte de search y buscar. Las de Revit City yo por lo general las recomiendo un poquito más porque son familias un poco más sencillas y no tienen tantos parámetros incluidos y no son tan complejas de controlar. Porque empieza a pasar de que quizás descargamos de BeamObject, que esas son las que generan los fabricantes y empiezan a controlar demasiados parámetros y no sabemos cómo se controla esa familia. Así que tengan mucho cuidado con las de BeamObject porque son bastante complejas. Y recuerden hacer lo del push. Pero preferentemente tratemos de trabajar con las que tenemos acá. En general no son ni muy pesadas ni tienen demasiados parámetros creados. Bien, no sé si a alguno le quedó una duda. Eso fue más o menos para lo que quería mostrar hoy. Después el tema ¿cómo es? Del mobiliario bajo mesada.
Eso entra dentro de la categoría eh, ¿cómo es? De casework, que son las cabinets que están dentro de casework base cabinets. Acá empiezan a tener los muebles de bajo mesada. Cualquier duda que haya quedado, yo voy a empezar a cargarle las familias al modelo para ya ir eh, teniéndolo mejor. Van a subir un archivo con el listado de comandos. Sí, eso ahora mismo cuando termino lo subo. Ya lo tenía listo, pero eh, no se lo subí, ahora se lo mando al Facebook. Van a tener el comando en inglés como en español y van a tener el comando rápido para que ya lo vayan teniendo en PDF. Cualquier duda, de la misma manera como estamos haciéndolo ahora, cualquier duda que tengan y- o cualquier familia que quizá no puedan encontrar o lo que sea, eh, o mandan por Facebook o no sé, por el WhatsApp, que creo que están hablando bastante por ahí, así que nada, eso fue por hoy. Hola, yo tengo una duda, bueno, la subí hace un rato también a Facebook. Cuando voy a Revit, o sea, en todas las familias y eso, me aparecen todas las medidas en pulgadas. Yo lo que fui haciendo es duplicando y poniéndolas en metro, pero no sé si tenía alguna forma de modificarlo como para que me empiecen a venir todas en metro. Claro, probablemente hayas descargado la de US Imperial. Tendrías que ir a la página, no sé si recordás, creo que hubo un posteo que me habían preguntado de la carga de familias, que no les aparecía la carpeta. Tienen que ir a esa página y les va a aparecer diferenciado por país y por sistema métrico. Que Estados Unidos, como tiene el imperial, tiene tanto el imperial como el métrico. Entonces tendrías que descargar el métrico para que te aparezcan todas las cotas correctas, digamos. Ah, genial, porque claro, sí, yo veía que en lo otro tenía el métrico, pero después en la parte que hice System, que creo que sería sistema, me aparecían con el imperial también. Claro, Tendría como que seguramente, cambiar o sea, eso. tanto los muros como las puertas te aparecían con las dos rayitas que sería el de pulgadas, me parece. Claro, sí, suelos, todo en sí me aparecía así. Sí, Entonces, eso también se controla con la plantilla del proyecto. Entonces también tendrías que descargarte las plantillas de la parte métrica. Si querés, ahora te muestro, o sea, te mando un screenshot al grupo mostrando cuáles son las que tenés que descargar y así ya las instalás. dale, sí, me ayudaría. Dale. Bueno, muchas gracias. No, no.